primera alternancia política que tiene el Estado mexicano después de más de 70 años de monopolio en el poder por el Partido Revolucionario Institucional. Recuerden que esta alternancia política es del sexenio de Vicente Fox de 2000 a 2006 y de Felipe Calderón de 2006 a 2012. Entonces el Partido Acción Nacional está en el poder durante 12 años. Primeramente tenemos a Vicente Fox Quesada, que era hijo de una madre española y de padre mexicano. Entonces, si ustedes recuerdan, ya había habido una reforma al artículo 82 constitucional, el cual establecía que con tener nada más un padre mexicano podría contender una persona a la presidencia. Entonces Fox era el candidato ideal. Ahora bien, ¿cómo logró él lograr que el PAN lo pusiera como candidato? Ya que el PAN no lo consideraba como el candidato idóneo para poder competir por la presidencia de México en contra del Partido Revolucionario Institucional. Él crea una organización que básicamente es paralela al Partido Acción Nacional, llamada Amigos de Fox, la cual va a generar una campaña desde incluso que él era gobernador de un estado de la República, en la cual va a ganar muchísima popularidad de la gente. Entonces, en este caso, si él está respaldado por la mayoría de las personas de México, entonces el PAN tendría que básicamente aceptar que él fuera el candidato idóneo para competir por la presidencia, ya que tenía una aceptación muy grande por parte de la colectividad del Estado mexicano. Entonces logra que lo pongan como candidato de la Acción Nacional y en el año 2000 básicamente él gana la presidencia. Tuvimos tres contendientes: la Alianza por el Cambio, que estaba presidida por Fox, que obtiene un total de 42.52% de la votación. La siguiente, que era la Alianza por México, que estaba presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que obtiene un 16.64%, y finalmente por el Partido Revolucionario Institucional por Francisco Labastida, que obtiene un 36.11%. En este caso ya el Partido Acción Nacional se había hecho con el poder, pero no contaba con lo siguiente: el PRI tenía mayoría en el Congreso. Entonces el PAN tenía la presidencia, pero el Congreso era de mayoría priista. Esto puede provocar que un presidente como tal no puede llevar a cabo las reformas que él necesita para sacar adelante un país, o las reformas que él quiere para hacerlo de manera caprichosa y beneficiar a su causa. Independientemente sea una u otra, no se sabe hasta que el presidente ya tiene ciertos años en el sexenio y se puede analizar después más adelante. Entonces, esta mayoría va a provocar que cualquier reforma que tenga Vicente Fox no avance en el Congreso, debido a que tiene un partido de oposición mayoritario dentro de este órgano constitucional. Ahora bien, las promesas de campaña de Vicente Fox fueron 10. Aquí resaltamos unas de las 10. En este caso, la laicidad de la educación y del Estado. Él promete que va a permanecer el Estado como laico y también la educación como laica, la cual sí la cumple. Promover ciertas reformas estructurales, las cuales dotaran al Estado mexicano de las herramientas necesarias para poder abatir los problemas de desempleo, de inseguridad, de salud, de desigualdad, de economía, entre otras cosas más. Digamos que fue una promesa parcialmente cumplida, ya que sí lleva a cabo la promoción de reformas, más el Congreso, como tenía mayoría de un partido de oposición, no las aceptan. Una de las más controversiales fue el impuesto que quería poner él a medicinas y alimentos, entre otros insumos más de consumo directo para las personas. Esta no fue aprobada por el Congreso y fue desechada, así como muchas otras reformas que él trató de instaurar y fueron desechadas una tras otra. Otra propuesta que él tuvo fue la solución al conflicto de Chiapas, que básicamente no fue cumplida. ¿Por qué? Porque el conflicto de Chiapas hasta la fecha sigue vigente.
no de manera armada, pero el STLN sigue vigente, sigue al mando el subcomandante ahora Galeano, y en este caso sí hubieron reformas que dotaron de mayores derechos a las comunidades indígenas, hubo mejoras en la parte de discriminación, ya no son tan discriminados, tienen más derechos, pero aún así siguen siendo un sector vulnerable. ¿Okay? Ahora, también la parte de educación. Él decía que tenía esta propuesta que la educación debe ser prioritaria para su gobierno, la cual fue también parcialmente cumplida. Muchas de sus propuestas fueron excedidas. Digamos que él decía que iba a cumplir un número que dijo él, fueron de 1.300.000 empleos al año, cuando realmente no pudo cumplir eso. ¿Por qué? Porque la carga económica que tenía el país no daba para tanto, para dar tantísimos empleos. Entonces digamos que muchas de sus propuestas fueron exageradas. Ahora, también él decía que iba a acabar con el sistema de complicidades, privilegios, incluso de corrupción. Y también evitar el revanchismo político contra cualquier adversario político. O sea que iba a investigar casos de corrupción del pasado, pero sin ser revanchista. En este caso se crea esta fiscalía, la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en la cual se van a investigar los hechos de la Guerra Sucia ocurridos en los años 60 y 80. Entonces, esta fiscalía básicamente levanta cargos en contra de diversos exfuncionarios públicos. Uno de ellos fue el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Al final de esto, Luis Echeverría Álvarez es exonerado y esta fiscalía es eliminada. También es creada la Agencia Federal de Investigación, que quería equipararla como el FBI de Estados Unidos, la cual al principio inicia con un buen índice de aprobación, tiene una capacidad muy buena en la investigación y en el abatimiento de ciertos delitos de orden federal muy grandes, por ejemplo, delincuencia organizada, secuestro, entre otras cosas más, pero posteriormente se va a desintegrar por los grandes casos de corrupción de esta agencia. También tenemos que él quería implementar ciertas políticas sociales, las cuales abatieran los principales problemas de desempleo, desigualdad social, entre otras cosas más. Sí llega a implementar ciertos programas, sobre todo los programas del campo, pero estos programas no fueron suficientes, por lo cual digamos que esta promesa también fue parcialmente cumplida. Y la reforma electoral, que digamos que sí logró una reforma electoral, pero no de un grado muy alto, la cual generará una gran competencia en el ámbito electoral y una transparencia. Esto básicamente se va a contraponer con el desafuero de López Obrador. ¿Qué es un desafuero? En este caso, en materia jurídica. Un desafuero en materia jurídica es cuando se le quita el privilegio de defensa que tiene cierto político. En este caso, es una facultad nada más del Congreso. El Congreso va básicamente a servir como si fuera un juzgador, el cual decide al final si quita o no el privilegio para que esta persona ya no pueda ser defendida en contra de una acción penal. Entonces, si una persona ya no tiene fuero, básicamente ya no tiene protección y puede ser juzgada como una persona normal. Entonces, lo que quería Vicente Fox básicamente era eliminar la candidatura de López Obrador para que contendiera al siguiente periodo presidencial de 2006 a 2012. ¿Por qué? Porque él le preocupaba incluso al Partido de Acción Nacional la continuidad del PAN para el siguiente sexenio, y también sobre todo de Fox, que tenía un candidato preferido. Como todos los sexenios anteriores, siempre tenían un candidato preferido para la presidencia. Bien, empezamos a ver algunas cosas que pasan durante el sexenio de Fox, que hay un gran estancamiento económico. Digamos que con los indicadores macroeconómicos que él va a darnos, sí hay un crecimiento, digamos, económico, pero no como él prometió. Él había prometido un 7% de crecimiento económico, pero lo máximo que logró en el año 2006 fue de 4.8% de crecimiento económico. La deuda externa sí la logró disminuir, algunos millones de dólares, pero la deuda interna básicamente aumenta. También se vienen problemas, por ejemplo, como la huelga de maestros en Oaxaca, que ha sido muy conocida, que hasta la fecha a veces sigue vigente.
Escándalos de corrupción, que básicamente había prometido él que iba a eliminar la corrupción. Se dice que hubieron ciertas investigaciones de enriquecimiento ilícito de ciertas empresas, por ejemplo, Oceanografía con Pemex. Esta empresa tenía contratos directos con Pemex, la cual benefició a ciertos amigos del presidente Vicente Fox, desviando millones de pesos de recursos. También de los hijos de su esposa Marta Según, en los cuales también se beneficiaron por millones de pesos. Uno de los más conocidos escándalos de corrupción fue de la biblioteca José Vasconcelos, que básicamente se termina en 2006, en el año de término de su sexenio, en la cual se inaugura esta nueva biblioteca, que fue una de las más modernas a nivel Latinoamérica, pero tiene que ser cerrada al año siguiente. ¿Por qué? Debido a las filtraciones de agua que tiene que cerrarse. Se empieza una investigación por parte de la autoridad del Congreso y van a investigar y determinan que al final hubo mucho desvío de recursos. Inclusive desaparecieron ciertos bloques de mármol, los cuales equivalían por una cantidad de 15 millones de pesos. Entonces, básicamente fue parcialmente cumplida esta promesa o no cumplida. El desarrollo industrial básicamente va a disminuir debido a la crisis económica que tiene Estados Unidos, afecta directamente al país mexicano. Sobre todo en la industria manufacturera se contrae el desarrollo de esta, y también un grave problema que tuvo en la parte de política exterior con La Habana, donde tiene una conversación directa con el presidente de aquella época de Cuba, Fidel Castro, en el cual se refiere como come si te vas, que realmente no dijo esta palabra nunca, pero básicamente invitaba al presidente de Cuba que lo acompañara a comer y después se regresara a La Habana. Entonces, aquí tuvo también muchos otros desacuerdos, incluso no apoyaba directamente la intervención de Estados Unidos en Irak, que podría distanciar mucho al gobierno mexicano del gobierno norteamericano, que es el principal socio comercial de México. También hubo una baja creación de empleo, como dijimos, quería crear aproximadamente 1.300.000 empleos al año, cosa que no se pudo cumplir. El índice de pobreza sí disminuye, de 43.7% disminuyó a 36.2% aproximadamente. Pero sí tuvimos un grave problema. Los indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, hubo un crecimiento, digamos, económico a manera de macroeconomía, pero en microeconomía, o sea, el impacto a las personas de a pie, no hubo un impacto positivo porque no hubo una gran tasa de empleo, no disminuyó mucho la desigualdad, entre otros factores que pueden apoyar a la sociedad. Otro conflicto que hubo muy conocido fue el aeropuerto de Texcoco en Atenco, el cual desemboca en la cancelación del mismo. La inflación se mantiene estable en 4.45% y el tipo de cambio se va a mantener a 10.99 pesos por dólar. Como habíamos dicho, los indicadores macroeconómicos eran buenos, pero la situación de desigualdad social no había acabado en el país. Por lo tanto, se viene la siguiente campaña presidencial de un nuevo candidato para contener a la presidencia, pero ahora con el fortalecido Andrés Manuel López Obrador. Veamos ahora lo que continúa para el siguiente sexenio de 2006 a 2012 con Felipe Calderón Hinojosa. Iniciemos ahora con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa llega a la presidencia en 2006 en una elección muy reñida, con una diferencia de apenas el 0.58% entre el candidato López Obrador. Gana la presidencia. Tuvimos tres candidatos en esta elección presidencial: Calderón por el Partido Acción Nacional, López Obrador, que básicamente estaba por una coalición en la cual el principal partido era el PRD, y Roberto Madrazo Pintado del Partido Revolucionario Institucional. Mencionamos lo siguiente: el TUCOM. ¿Qué era el TUCOM? El TUCOM era un grupo organizado dentro del primismo, o sea, que el PRI estaba totalmente dividido. Básicamente Madrazo se pone él como candidato, pero
el PRI como tal no lo quería. Ellos querían poner a su propio candidato. Entonces se empieza una disputa entre quién iba a ser el candidato oficial del PRI. Entonces se genera el Todos Unidos contra Madrazo. O sea, el candidato que estaba básicamente del PRI después de ganar a Tucumán. Se comienzan a hacer los famosos destapes de ciertos actos de corrupción de los candidatos que el Tucumán había designado, por lo cual al Roberto Madrazo, al lograr que estos candidatos salieran de la contienda política, se retiraran voluntariamente por los escándalos que él estaba dando a conocer, queda como candidato único del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, él pierde básicamente la presidencia, el PRI vuelve a perder por segunda ocasión la presidencia. Queda muy reñida, como habíamos dicho al inicio, entre Calderón y López Obrador. López Obrador no acepta este resultado, por lo cual él dice que hubo un fraude electoral. López Obrador va a formar la Convención Nacional Democrática, la cual se va a generar con más de 1 millón de personas simpatizantes de López Obrador, las cuales van a generar un gobierno paralelo, el cual se denomina gobierno legítimo. El día 20 de noviembre de este año, 2006, López Obrador toma protesta como presidente legítimo, haciendo un gobierno paralelo, pero sin mucha fuerza. También van a proponer un plan en el cual desconozcan al gobierno de Felipe Calderón. En este plan también se establecía que iban a tratar de hacer un constituyente más adelante para formar nuevas leyes. Al mismo tiempo, López Obrador va a designar un gabinete para su nuevo gobierno y va a designar al Distrito Federal como su localidad para su gobierno, pero puede ser también un gobierno itinerante que se puede mover de un lugar a otro conforme las circunstancias lo pidan. También van a impugnar la elección pidiendo el voto por voto, o sea que vayan a contar todos los votos de todas las casillas para el demostrar que realmente hubo un fraude electoral. El fraude electoral nunca se va a reconocer y jurídicamente pues nunca sale a relucir si hubo o no hubo. Sabemos que no es la única ocasión que un candidato se postula 2, en este caso hasta 3 veces a la presidencia. También fraudes electorales ha habido durante muchas ocasiones en México, entonces no es algo nuevo lo que tenemos aquí. Entonces Calderón llega en una etapa muy turbulenta, sobre todo en la parte política, a la presidencia. Se dice que él, para legitimar su gobierno y ganar popularidad, comienza una estrategia en contra del crimen organizado, la cual básicamente va a empezar con la denominada Operación Michoacán, que fue el primer despliegue de fuerzas militares de manera grande en contra del crimen organizado, en especial en el tráfico de drogas. Esta estrategia no funcionó muy bien, derivando al final de su sexenio en 2012 con un total de 60.000 muertos. Y hasta la fecha nosotros podemos ver que los muertos han ido aumentando de sexenio en sexenio. En el actual gobierno también han ido aumentando el número de muertos debido a la estrategia que implementó Felipe Calderón en contra del crimen organizado, declarándoles básicamente una guerra. Ahora, vienen ciertas reformas estructurales, sobre todo en materia política, electoral, petrolera y fiscal. En la reforma electoral, principalmente, va a cambiar lo que son las organizaciones de los partidos políticos, cómo se va a organizar, también cómo van a financiarlos y cuál va a ser el porcentaje de financiación. También va aquí a poner las reglas para la competencia electoral equitativa, dando como 90 días nada más para las campañas presidenciales y menos cantidad, por ejemplo 60 días para las campañas de senadores o diputados. También va a agregar en esta reforma electoral que el IFE va a ser la encargada de regular las campañas, los tiempos de radio y televisión de esas campañas, los spots de radio y televisión, va a ser como un árbitro, y también este va a contar los votos en dado caso que encuentren algún error evidente dentro de una elección presidencial.
Después viene una reforma política, la cual Calderón tenía 10 puntos principales, uno de los cuales era que quería permitir que los alcaldes de los municipios se pudieran reelegir consecutivamente hasta por 12 años. También quería reducir el número de senadores a 96 y 400 a diputados. Eso no lo logra. Actualmente tenemos 128 senadores y tenemos 500 diputados. Ahora, ¿qué más se proponía en esta reforma política? Se decía que quería hacer una segunda vuelta en dado caso que alguno de los dos candidatos tuviera exactamente el mismo porcentaje, o sea, 50%. Si uno tenía más de 50%, básicamente se declaraba ganador. Si los dos tenían el mismo porcentaje o en otras circunstancias que marca la ley, se podía denominar a una segunda vuelta de votación de los candidatos que tuvieran más votación. Ajá. Ahora, ¿qué más había aquí? La facultad del Ejecutivo para hacer observaciones al presupuesto de egresos de la Federación, que es una facultad nada más de el Congreso de la Unión. El Congreso decide sobre el presupuesto. Esto fue con respecto a las reformas políticas. Ahora, la reforma fiscal va a generar ciertos impuestos. Por ejemplo, el IEPS, que es el más conocido, el impuesto especial sobre productos y servicios, que afecta directamente a muchos alimentos y al precio de gasolinas, o sea, de combustibles. Eso va a provocar un aumento muy grande en los combustibles, en el precio de los combustibles y también a la denominada crisis de las tortillas en 2007, en la cual el precio de las tortillas de 6 pesos comienza a incrementar a 10 y así sucesivamente conforme pasaba el tiempo. También en la parte de la reforma petrolera va a hacer toda la parte estructural para generar una Comisión Nacional de Hidrocarburos, generar nueva inversión y también limitar la injerencia exterior sobre Pemex. La ley del ISSSTE también la va a modificar. Recuerdan que con el gobierno de Cedillo habíamos constituido las AFORES, pero nada más en el IMSS. Entonces, en la ley del ISSSTE ahora aumentan la edad de jubilación, al igual que en el sexenio de Cedillo. Entonces, en el ISSSTE aumentan también la edad de jubilación y ahora también se implementa el sistema de AFORES en el cual un privado va a administrar el dinero del fondo para el retiro. ¿Qué más tuvimos aquí? Hay un gran aumento del desempleo. Al inicio del sexenio de Calderón habían 1.600.891 personas desempleadas y al final del sexenio de Calderón tuvimos un total de 2.468.162 personas desempleadas. Aumentó muchísimo el índice de desempleo. También hubieron para el final de la pobreza 60 millones de personas en situaciones de pobreza, cuando al inicio del sexenio solamente teníamos 45 millones de personas en pobreza. ¿Qué va a provocar esto? Básicamente, no se le puede echar toda la culpa al gobierno, sino a la gran crisis económica que hubo en 2008 internacional. Esta crisis económica básicamente va a afectar a México y como estamos ahora un país abierto, globalizado, una crisis en el mundo afecta básicamente a México. Esta crisis también se viene después a agravar con la pandemia de H1N1, que va a agravar la crisis económica todavía más. Todo esto va a generar que el país empiece a caer económicamente y después del 2009, regularmente hasta 2011, comienza una recuperación económica. Digamos que los indicadores macroeconómicos y microeconómicos se mantienen estables, la economía sí se mantiene estable, pero sí aumentan el desempleo. Cuando él se puso como bandera que iba a ser el presidente del empleo, sí aumenta la pobreza, la crisis económica
sí viene fuerte, pero la mantiene estable a la economía. Respecto a la pandemia de AH1N1, Felipe Calderón actúa de manera rápida. ¿Qué va a hacer aquí? Va a utilizar este artículo que básicamente le da facultades de convocar al Consejo Nacional de Salubridad, el cual tiene un carácter de un ente que sus resoluciones son obligatorias para todo el estado, son generales, o sea, aplican para municipios, aplican para entidades federativas, aplican para toda dependencia de gobierno. Este Consejo de Salubridad General va a emitir las recomendaciones necesarias para actuar en caso de peligro grave de una pandemia. Esta como tal tiene que poner todas las disposiciones que deben de hacerse para combatir la pandemia y se complementa con el artículo 181 de la Ley General de Salud, en el cual también habla sobre casos graves de pandemia, cómo debe actuar el Estado mexicano de manera inmediata para erradicarla lo más pronto posible y evitar que las personas se contagien mucho, garantizando el derecho a la salud. Para finalizar este sexenio podemos notar que el tipo de cambio en el gobierno de Felipe Calderón fue de 12.87 pesos por dólar y la inflación se mantuvo baja a 4.2%. Entonces digamos que la economía estuvo estable, aunque los índices de pobreza van a aumentar demasiado, el desempleo aumenta demasiado, el crecimiento económico baja, aunque la economía está estable, y el crimen organizado ahora pasa a formar un problema estructural en la sociopolítica del Estado mexicano. Vamos a ver ahora el retorno del PRI a la presidencia. Tenemos ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue del 2012 al 2018. Básicamente se toma como el retorno del PRI a la presidencia. Se dice que la gente harta de no tener unas soluciones inmediatas a los problemas socioeconómicos, entonces en la votación se registra el retorno del PRI al poder. En este caso contiende López Obrador por segunda ocasión, Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional y Enrique Peña Nieto por el PRI, donde el PRI básicamente es el ganador. Segundo lugar va a ser López Obrador. También hay una elección muy reñida, pero el margen ahora entre un candidato y otro es muchísimo más grande, por lo cual López Obrador vuelve a aludir que existe un fraude electoral, pero no ocurre absolutamente nada. Enrique Peña Nieto continúa con su presidencia. López Obrador básicamente desaparece del ámbito político por un gran lapso de tiempo, en el cual dice que va a generar una nueva campaña para postularse por una tercera ocasión. Entonces, los aspectos más importantes del gobierno de Peña Nieto, primeramente con la reforma política. En esta reforma política electoral, digamos que va a lograrse una mayor democratización del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque no nada más fue en materia electoral, sino política. Me refiero a lo siguiente. Una de las propuestas de esta reforma fue la siguiente: la transformación de la PGR, o sea, Procuraduría General de la República, a una Fiscalía General de la República, la cual ya no dependirá directamente del presidente, fuera totalmente autónoma, y también el presidente ya no va a nombrar al fiscal general, sino el Congreso. También dentro de esta se va a modificar de IFE a INE, porque ahora el INE va a tener presencia en todo el Estado mexicano, o sea, va a tener presencia a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Va a ser el que controla las elecciones en todos los ámbitos. Como quiera, se va a coordinar con los institutos electorales de cada estado. Y este, como tal, tiene la misma finalidad de controlar a los partidos políticos, de ver quién obtiene un registro, la financiación, entre otras cosas más. Sobre todo generar democracia y transparencia en los procesos electorales. También en esta reforma política se va a introducir una reforma en la cual el Senado tenga la capacidad de ratificar al secretario de Relaciones Exteriores propuesto por el presidente de la República, y la Cámara de Diputados va a ratificar al secretario de Hacienda. Digamos que el presidente ahora va a decir quién es su candidato, pero el que va a aceptar si continúa con el puesto o no son
el Congreso de la Unión, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, para cada uno de los secretarios distintos. Entonces, esta reforma política como tal tuvo un buen impacto para la sociedad porque estaba, digamos que, democratizando más aún al país. También el lapso de toma de posesión de la presidencia, antes era desde julio la elección hasta diciembre la toma de posesión, se reduce de julio a octubre, en el cual sí vamos a ver que esto se va a aplicar hasta 2018. También la fiscalía se aplica hasta 2018. Entonces, esto fue un beneficio para el país, sobre todo en la materia democrática. El sistema neoliberal sigue vigente en el sexenio de Peña Nieto, pero como vimos anteriormente, se habían privatizado muchísimas empresas del Estado, las cuales habían generado riqueza nada más para un sector pequeño de la población, y la mayoría de la población de clase media y clase baja básicamente no obtuvieron ningún beneficio del sistema neoliberal. Otra cosa que tuvimos aquí fue el Pacto por México, en el cual los tres principales partidos del poder, PRD, PRI y PAN, van a pactar entre ellos hacer un paquete de reformas estructurales para darle al país lo que necesita para avanzar en materia social, política y económica. Básicamente ahí se vio algo inédito y que jamás se había visto en la historia de la unión de tres partidos que son oposición entre ellos para sacar al país adelante. Que en esto dan las propuestas para hacer las reformas estructurales que Peña Nieto básicamente va a implementar todo su sexenio. Esto no dura mucho porque básicamente, pasando un lapso de tiempo medio, los partidos se van a ir saliendo del Pacto por México, y como quiera Peña Nieto va a seguir imponiendo las reformas que él considera pertinentes para las mejoras del Estado. Uno de los proyectos que más tuvieron renombre dentro del sexenio de Peña Nieto fue el aeropuerto de Texcoco, en el cual se decía que iba a dar una gran cantidad de trabajos, iba a traer también una gran cantidad de inversión privada, y esto iba a proporcionar que el Estado tuviera un impacto positivo en la economía. Pero al final se descubre por medio de investigaciones que los recursos de este aeropuerto eran de las afores de miles de mexicanos. Entonces al final, en campaña electoral, el presidente actual, López Obrador, en ese caso candidato, propone la cancelación del aeropuerto debido a que se estaba usando el dinero de las personas para financiar este aeropuerto. Ahora también era un poco complicado construir un aeropuerto dentro del ex lago de Texcoco, el cual tiene hundimiento constante durante todo el año. En las reformas estructurales, las que tuvo fue reforma energética, que fue la más polémica, la reforma educativa, la reforma laboral, reforma de telecomunicaciones. En telecomunicaciones básicamente va a hacer una apertura en el sistema de canales de radio y televisión, dando mayor, entre comillas, libertad de expresión, pero sobre todo a la apertura de nuevos canales para que haya una mejor competencia entre los sistemas de comunicación. En la materia de la reforma energética es donde hay más controversia. ¿Por qué? Porque a la CFE y a Pemex básicamente las convierte en empresas productivas del Estado. Digamos que estaban semi privatizadas, tenían mucha inversión extranjera, y muchas de las empresas extranjeras podían básicamente tomar decisiones con Pemex. Iba a poner a Pemex básicamente a competir con el ámbito internacional, pero digamos que se viene la polémica porque se dice que está como que semi privatizada, y el petróleo originariamente se supone que pertenece a los mexicanos. Viene también en estas reformas la reforma en el papel del Poder Judicial, que ya se había empezado con el gobierno de Calderón, pero ya básicamente se va a aplicar en el gobierno, implementando totalmente el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, que está aquí mencionado. Y también se genera una nueva ley de amparo, sustituyendo a la vieja ley de amparo que estaba vigente desde el año 1936. Esta nueva ley de amparo, digamos que va a otorgar más derechos y mejores mecanismos para proteger a la sociedad de cualquier arbitrariedad del Estado o del gobierno. Se viene algo muy polémico también, es la aprehensión de
la dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, que se dice que tuvo mucha interferencia en la elección antes de Peña Nieto, sobre todo en contra de Roberto Madrazo, en la cual ella influyó mucho para que el PRI no ganara la presidencia. Se dice que es algo como la época de Gortari con la Quina, que la Quina básicamente tenía muchísimo poder. Entonces pasa exactamente lo mismo. Entrando Peña Nieto al poder, encarcelan a Elbaster Gordillo y básicamente la quita del camino. Se viene un aumento de impuestos, sobre todo a gasolina y a alimentos para mascotas. Esto elevando muchísimo los precios de muchísimos productos. También se vienen muchísimos casos de corrupción durante todo su sexenio. Uno de los más conocidos fue la estafa maestra, donde interviene su candidato para la nueva elección, José Antonio Meade, y también Rosario Robles Berlanga, además también del exgobernador Javier Duarte, en la cual se desviaron millones de pesos. La violencia sigue incrementando y unas cosas positivas fueron lo siguiente. Se viene la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte, que al final de su sexenio termina en la firma del tratado, el cual se denomina México, Estados Unidos y Canadá, que es un tratado más moderno que se supone que debe beneficiar a los tres estados. El dólar llega aproximadamente a 19.8 pesos por dólar, tenemos por tipo de cambio. La inflación aumenta aún más y se vienen las elecciones donde Andrés Manuel López Obrador se postula por tercera ocasión y ahora gana la presidencia. Se viene un gobierno paralelo de López Obrador, porque como hemos dicho, desde julio ahora se reducía hasta octubre la toma de posesión, pero de julio a octubre básicamente López Obrador estuvo haciendo actos de gobierno. O sea, básicamente tenemos el gobierno de la República vigente de Peña Nieto y el gobierno entrante electo de López Obrador. Entonces, este nuevo gobierno paralelo estaba haciendo actos de gobierno antes de entrar a la presidencia. Se dice que ya no hubo mucha interferencia por parte de los partidos para que no llegara al poder López Obrador, porque estaban básicamente las personas en un hartazgo de la política de ambos partidos que habían estado al poder, y también se decía que, o se rumoraba, que podía haber un posible levantamiento armado si no dejaban que López Obrador llegara a la presidencia. Digamos que entonces hubo una transición política entre el gobierno paralelo de López Obrador y el gobierno de Peña Nieto, llegando entonces a la presidencia, para finalizar, de Andrés Manuel López Obrador. Finalicemos ahora con el gobierno de López Obrador, en el cual se vienen ciertos incidentes muy conocidos, sobre todo con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en el cual él lo va a cambiar al Estado de México, pero sobre todo a la base militar Santa Lucía, que ahora va a ser el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde tiene una mejor base estructural el aeropuerto, y todo lo que fueron los recursos utilizados de Afores, básicamente se aplica el seguro para regresarlos a la sociedad mexicana. Otro de los programas que se tiene fue la eliminación del Estado Mayor Presidencial, que era un cuerpo de élite militar de la Sedena, el cual era el mejor adiestrado a nivel nacional. Este se dedicaba nada más a la protección del presidente y también de los expresidentes. Entonces López Obrador básicamente elimina al Estado Mayor Presidencial, diciendo que este cuerpo de élite ha sido usado por algunos gobernantes para reprimir al Estado. Sobre todo menciona mucho en la época de la Guerra Sucia, que se usó mucho al Estado Mayor Presidencial. Entonces elimina este cuerpo de élite que protege al presidente y elimina también las pensiones a expresidentes y los cuerpos de protecciones privados de los expresidentes. Se crea la Guardia Nacional, que es una estrategia que él va a imponer para tratar de acabar con el problema de la inseguridad. Pero se viene también la lucha con el denominado robo de hidrocarburos, o conocido como huachicoleo, en el cual se vino un incidente muy grave que fue en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el cual muchas personas estaban robando hidrocarburos. Se viene un incendio muy grave y explosión, en el cual mueren varias personas dentro de este incidente. Fue uno de los primeros incidentes graves que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También se viene lo siguiente: el aumento de programas sociales, sobre todo a personas
con escasos recursos, como dice López Obrador, primeramente los pobres, básicamente esa es su frase. Y este aumento de programas sociales básicamente es apoyo a jóvenes desempleados, apoyo a adultos mayores, apoyo a personas indígenas, créditos para agricultores, entre otros más. La violencia, como quiera, sigue aumentando, y uno de los escándalos más graves, sobre todo en materia de violencia, es el incidente en Sinaloa, en el cual se captura al hijo del Chapo Guzmán, el cual, cuando es capturado, toda su organización de crimen básicamente va a ser una cantidad grande de disturbios, de violencia en ese lugar. Entonces el Estado se ve rebasado por la fuerza de violencia del crimen organizado y deciden entonces mejor liberar al hijo del Chapo Guzmán. Después se viene el incidente del asesinato de varios integrantes de la familia Levarón de origen norteamericano, los cuales van a protestar por un lapso de tiempo grande, en el cual piden que haya justicia, en el cual básicamente van a hacer un activismo en contra de la violencia, pidiendo al presidente que cambie la estrategia para que la mejore y acabe pronto con la delincuencia organizada. Pero también se viene algo muy complicado en la parte diplomática y de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque ellos van a pedir al presidente norteamericano Donald Trump que clasifique a estos grupos de crimen organizado como terroristas, y también mencionan constantemente al artículo 39 constitucional. ¿Por qué consideramos grave estas dos cuestiones? Porque si un estado, sobre todo Estados Unidos, va a clasificar como grupos terroristas, si hemos visto en el pasado de la historia, cuando Estados Unidos clasifica a alguien como grupo terrorista, básicamente va a interferir en ese estado de manera inclusive hasta militar. Y el artículo 39 constitucional se habla en el ámbito jurídico, que es el denominado artículo de las revoluciones o del cambio de gobierno, o sea, cambiar la forma de gobierno. Por eso es un poquito complicado esta situación en el artículo 39 y la clasificación como grupos terroristas. Como quiera, López Obrador básicamente va a hablar con ellos, dándoles toda la información que ellos necesitan conforme vayan la investigación avanzando, y ellos están conformes a esto. Se equipara entonces también el escándalo de Rosario Robles Berlanga con el de El Bester Gordillo, porque básicamente cae a prisión por un escándalo que tuvo el sexenio pasado de la estafa maestra, donde desviaron miles de pesos con algunas universidades mexicanas, y el ex candidato José Antonio Meade, de aquella época del PRI, en contra de López Obrador en esta tercera postulación del presidente. Entonces, hasta la fecha ella sigue en prisión, y ha habido mucha polémica sobre si realmente debe estar en prisión o es por cuestiones políticas o revanchismo. López Obrador también propone lo que es la revocación de mandato, que es una consulta popular que se supone que debe ser cada 2 años para ver si el pueblo decide si el presidente debe continuar o debe quitarlo del poder. Se eleva como delito grave al fraude electoral, y el presidente puede ser ahora también juzgado por este delito. Se va a implementar el INSABI, que básicamente va a sustituir al Seguro Popular, en el cual se dice que tiene que ser un sistema general de salud en el cual sea gratuito para todos. O sea, básicamente con tu pura acta de nacimiento o CURP te deben atender de manera gratuita. Lo criticable de esto es de que, digamos que implementa el sistema de salud para el bienestar, pero no tiene las leyes secundarias, no tiene cómo va a trabajar esto. Si recordamos, en el sexenio de Peña Nieto, básicamente hacía una ley primaria y posteriormente las leyes secundarias de cómo iba a funcionar todo este procedimiento. Se viene entonces también lo que son las denominadas conferencias mañaneras, donde él trata de dar mayor transparencia a lo que él está realizando en su gobierno. Se vienen algunos proyectos estructurales como el corredor transísmico, también se viene el Tren Maya, entre otros, y la actual pandemia de COVID-19, que ha sido muy criticada la acción de López Obrador tardía respecto a la pandemia, pero sabemos también que no podemos estar en una cuarentena total. ¿Por qué? Porque la economía del Estado básicamente se vendría abajo. Y también, si hemos visto por tantas crisis económicas que hemos tenido, eso ha aumentado que el comercio informal aumente mucho. Por lo tanto, hay muchas personas que no dependen directamente del gobierno, no tienen seguro social, no tienen prestaciones,
viven básicamente al día. Por eso no se aplica una cuarentena, sino una jornada nacional de sana distancia, que se ha ido ampliando conforme van pasando los días y la pandemia ha seguido aumentando, pero digamos que se ha controlado parcialmente. Los resultados, como quiera, de todo el gobierno de López Obrador se van a ver, digamos que hasta el final del sexenio, porque como hemos visto anteriormente, algunos gobiernos implementaban acciones que al principio parecían malas y posteriormente resultaban positivas, no siempre, y también en caso contrario, habían unas que parecían demasiado positivas y al finalizar el sexenio se veían que eran totalmente negativas. Nos falta más tiempo para poder analizar el sexenio de López Obrador, o sea, básicamente hasta que se termine. Esto básicamente es un preámbulo de lo que ha sido el gobierno de López Obrador y al final se menciona que él trata de implementar un estado de bienestar, que es un concepto político-económico en el cual acaba con la época del crash de 1929 en Wall Street, en el cual el liberalismo básicamente está causando una crisis en el pueblo. En el estado de bienestar o el estado de benefactor es donde el estado es rector, interviene en la economía e interviene en todos los ámbitos, básicamente dando cumplimiento a todas las demandas y derechos sociales, principalmente en el ámbito de educación gratuita y también salud gratuita, que básicamente está aquí. Entonces esto va también a traer muchos apoyos sociales para que mejore la situación socioeconómica de toda la población. Entonces, si te das cuenta, es un estado de bienestar, no es algo nuevo, es algo que ya se ha ido aplicando en varios estados anteriormente y es el modelo que básicamente pretende López Obrador aplicar, pero digamos que un poquito moderno porque no se puede zafar de la globalización totalmente. Entonces se dice que él ha tratado de terminar con el modelo neoliberal que no ha beneficiado a todas las personas sino solamente a un grupo pequeño, dando un sector muy grande de la población que no ha tenido un beneficio por el sistema neoliberal. Con esto básicamente concluimos con los sexenios desde Vicente Fox Quesada hasta la segunda alternancia de Andrés Manuel López Obrador. Será todo por la clase.